Oye, platícanos un poquito. Yo sé que hay mucha gente y ya, como dijiste tú, ya no sabe y a lo mejor ya ni conocen los discos de vinil. ¿Qué es vinil, vinilo? ¿Es igual? Sí, vinilo, sí, o le llaman discos de De pasta. pasta. Así es. Oye, mucha gente ya ni siquiera los conoce, pero tú que te tocó vivir todo eso, platícanos un poquito cómo era el proceso, o sea, de realizarlo, o sea, desde que era materia prima nada más en bruto, hasta que llegaba a la casa de las personas. Bien, porque es muy diferente cuando la gente compraba el disco a escucharlo, a ver qué tanto había de proceso anteriormente a eso. Por ejemplo, a mí me llegaba la cinta de un cuarto ya grabada. Entonces, si iba a ser un LP, tenía que balancear los tiempos porque en ocasiones, aunque fueran 5 canciones en cada lado, como algunas canciones eran más largas que otras, para que el lado A y el lado B del LP no fuera desbalanceado, tenía que cambiar alguna canción que viniera más larga a otra para balancear, para que casi los tiempos del lado A y del lado Fueron B los fueran los mismos. mismos. Ajá. Ya una vez que hacía eso, te tenía la cinta, se ponía en un torno y en su carrete de la grabadora y se escuchaba a ver qué niveles traía en la canción según la mezcla que trajera. Porque aquí hay algo muy importante. Casi que la mayoría de los grupos cuando están grabando se preocupan que se escuche más su instrumento. Uh-huh. Y en este caso tenemos el problema que si el bass venía muy saturado de sonido o que venía muy fuerte, yo tenía que regularlo, bajarle, ¿para qué? Para que se nivelara, porque si no el problema que iba a suceder es que si sacaba la grabación así al acetato, el problema que al tocarlo en la radio, eso mismo del bass iba a aventar la aguja y se iba a sonar como si el disco estuviera rayado. Se brinca y todo. Así Ajá. es. Ya una vez que estaba eso, se empezaba a hacer con el torno, pasarse de la cinta de un cuarto al torno para que el acetato plasmara lo que era la grabación. Era como un tipo de torno donde estaba saliendo, era un acetato, que ese acetato se compraba en el otro lado en dólares. Uh-huh. Y la empresa se llamaba Audiodisc. Entonces ya cuando lo poníamos en la tornamesa, la cinta se grababa en el acetato y luego ya después del acetato hacíamos el proceso de meterlo al departamento que se llamaba galvanoplastía, donde hacíamos la matriz para que ponerle el molde, que era el molde para ponerlo en las prensas. Pero para esto, una vez que ya se había grabado la cinta en el acetato, en la parte de medio teníamos que ponerle la clave de la marca y aparte de eso, quién había hecho el corte. ¿Para qué? Para poder identificarlo, para cuando el productor pidiera más discos, saber qué canción era la que venía ahí, a qué clave pertenecía. Okay. Bien. Ya una vez que ya pasaba eso, por medio de una pistola y de química, se bañaba el acetato por medio de un motorcito y poco a poco se iba, como, hay cuenta como si lo estuviéramos pintando, iba apareciendo como color plata. Era como el sello, ¿o qué? Así es, bueno, prácticamente era ya la matriz, que lo que pasa es que al principio, antes de meterlo a la galvanoplastía, que era donde iba a depositarse el níquel, era más que nada la primer capa de lo que iba a ser la matriz, que era el estampador. Entonces ya una vez que estaba ya bañado con esa química, se metía a un baño de galvanoplastía donde había un reactor, donde por medio de corriente eléctrica se iba depositando el níquel en ese acetato por medio de oxidación. Entonces ya una vez que se depositaba, pues ya llegaba un momento que por decir a las 5 o 6 horas ya despegábamos y se hacía como si fuera pues de un grosor, de un cierto calibre, para que resistiera a ponerlo en la prensa. Y tenía que hacerse uno por cada lado para el disco, para que fuera el lado A y el lado B. Ya una vez que teníamos eso, ya se agarraba lo que era la etiqueta para vida de poder prensarlo. Pero cuando llevaba la cinta también teníamos que adelantarnos en mandar a hacer la portada del disco LP para cuando ya sacara el disco LP, pues ya tuviéramos la funda.
pero anteriormente a eso sacaba un disco sencillo el productor, pues él escogía las canciones, cuáles eran las que tenía que, en la radio, la que a él le gustaba. Pero como iba a tener también mucho tiempo pues, escuchando la música y todo, de repente los productores me decían, oye Carlitos, y me decían Carlitos porque pues estaba muy joven en ese tiempo, ¿qué canción te gusta? Le digo, pues a mí me gusta esta. Dice, pues a mí esta. Le digo, bueno, pues en el sencillo vamos metiendo la que a mí me gusta y la que le gusta a usted. Ah, perfecto. Y entonces ya así de esa manera como seleccionaban, y luego ya cuando el disco empezaba a funcionar en la radio, entonces sí ya después ya se sacaba el LP, porque se supone que ya con el disco sencillo ya se iba a dar a conocer qué traía ese disco LP, porque ya habían promocionado primero 2 canciones. Que eran los discos chiquitos. Era el disco pequeño, y tenía que ser un solo disco, porque si no, si mandas el LP a la radio, a cada programador le iba a gustar de las 10 canciones su gusto, una diferente. Entonces, el disco nunca lo ibas a cuadrar. Sí. Siempre iba a ser, pues que en una difusora escuchaba una canción, en otra difusora otra. Entonces, no, con el sencillo, pues tenían que abocarse solamente en ese. Que claro, ya después les gustaba el lado que ya habían trillado mucho el lado A, pues luego le ponían el lado B.